siendo en forma de Dios, rey de toda la creación, de siervo servicio, hasta los sumos se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Su amor le hizo descender a
buenos días. Buenos días, familia. Me falta el micrófono, ¿verdad? Para que me escuchen, que les estoy dando los buenos días. Familia, llame usted a todos los que están por ahí en la casa, dígales que ya iniciamos. Y también regáleles una sonrisa. Regalémonos una sonrisa. Es algo que siempre me ha gustado hacer cuando el Señor me permite, me da esta oportunidad. Pues que nos regalemos una sonrisa. En realidad, si no sonreímos, se nos pasan algunas cosas, pero la sonrisa lo resuelve. Hemos recibido saludos de ustedes, lo cual les agradecemos, y ahora queremos que ustedes también reciban un saludo de parte de todos los que acá estamos de este lado, en este culto dominical del 24 de mayo del 2020. Hay un saludo bíblico que el Señor llamó mi atención ahora que preparaba yo algunas cosas, que dice: amados, deseamos que sean prosperados en todas las cosas y que tengan salud, así como prospera su alma. Esto lo encontramos en la tercera epístola de Juan, en el verso 2, tercera de Juan 2. Si después usted lo quiere buscar, ya que es una forma en la que el Señor nos enseña que podemos saludar a nuestros hermanos. Muy bien, el Señor hoy nos ha dado vida, el Señor hoy nos da la oportunidad de poderle adorar juntos, y le voy a pedir entonces que abra su Biblia. Busque usted por ahí su Biblia, o si ya la tiene a la mano, o abra la aplicación en el celular. Vamos a leer juntos. ¿Ya la tiene usted? Es Primera de Corintios, capítulo 2, y vamos a leer desde el verso 7. Primera de Corintios, capítulo 2, versos del 7 al 16 vamos a leer. ¿Está usted conmigo? Adelante. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Es importante, y perdón que la repita. Pero en el verso 9, continuando, dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué hermoso pasaje. Más adelante nuestro predicador pues nos va a dar el estudio acerca de estas hermosas palabras del Señor, y le voy a invitar a que oremos y pongamos en manos de Dios este tiempo hermoso.
Padre, te damos muchas gracias por la vida que tú en tu hermosa voluntad nos has regalado en Cristo y una vida abundante que tú nos has regalado. Y en esta mañana, Señor, queremos ofrendarte lo mejor que podemos dar y que te podemos dar a ti, que es precisamente esa vida que tú nos has regalado. Para ti vivimos y queremos que en esta mañana tu Espíritu nos guíe y entendamos estos misterios que has dado a conocer a los niños, como dice tu palabra. Gracias, gracias Dios. Ponemos en tus manos este hermoso tiempo. Oramos por todos aquellos que se están integrando quizá en este momento a la transmisión y todos los que ya se encuentran en este momento listos para adorarte, para escuchar tu palabra. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ya le ha cantado al Señor en esta mañana? Le invito a que lo hagamos juntos. Vamos a hacerlo ahora y nos van a dirigir nuestro hermano Beto y Susi. Gracias, hermanos, por dirigirnos en las alabanzas al Señor. Muy buenos días. Hay un canto hermoso que dice el Dios que adoramos y queremos juntos como iglesia entonar este canto esta mañana. Los cielos y la tierra con el poder de su palabra y reina con autoridad. El Dios que aún los vientos le obedecen, una palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el Dios que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios que adoramos, quien derrotó la muerte y el pecado, glorioso Redentor y Rey, te adoramos. El Dios que descendió desde su trono para llevar sobre sus hombros nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy. Tú eres el
Y hay un hermoso canto que dice, exáltate. Y juntos, como un solo cuerpo, exaltemos esta mañana a nuestro Dios. Y digamos lo que dice el coro, dice, tú reinas y por siempre eres el vencedor. Vamos a entrar a este canto. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Y exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Al borde de tu gran trono me postraré hoy a ti. Tú reinas sobre principados, sentado a la diestra de Dios. Y exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es El vencedor. Exáltate, oh gran Cordero. Tú vives hoy y vivirás. Corónate con mi alabanza. Tu nombre es el vencedor. Tu nombre es El vencedor. tu nombre Es el vencedor. Amén. Gracias al Señor porque podemos cantarle, podemos adorarle y como ya lo cantamos, coronamos con nuestra alabanza al Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué hermoso, gracias a Dios por este tiempo. Enséñele estas alabanzas a sus niños, aquellos que no la cantaron hoy, seguramente la quieren aprender. Si usted le canta a Dios, ellos también van a quererle cantar a Dios. Quiero presentar a nuestro predicador en esta mañana. Él es el pastor Uriel Valencia. Él es egresado del Instituto Bíblico aquí en La Roca y también maestro de un sinnúmero de materias aquí en el instituto y la universidad. Él también es quien está al frente de los alumnos cuando están aquí en el instituto, cuando viven aquí. Él es el encargado de los varones, Gaby de las mujeres, pero quise darles un poquito de su currículum. Él es miembro del Consejo de Pastores, es pastor de esta iglesia y bueno,
tuve el privilegio en aquella ocasión cuando él obtuvo por parte de la Secretaría de Gobernación su credencial como pastor, y a mí me da mucho gusto porque además lo conozco de hace mucho tiempo. Él y yo vacilamos mucho que él es mi bis, porque yo le compartí a una persona que le compartió a otra persona y le compartieron a Uriel el Evangelio. Estamos hablando del 2002, más o menos, ¿verdad? 2000. Es un privilegio ser su amigo y que es nuestro pastor, y cómo él ha crecido para la gloria y la honra del Señor. Así es que tenemos la predicación con nuestro pastor Uriel Valencia. Gracias, pastor, adelante. Pues muchas gracias. De verdad no esperaba un preámbulo de esta naturaleza, aunque así como mi hermano Juan Luis lo dijo, es para honra y gloria del Señor. Y hermano, me da gusto saludarle. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente hoy en este día en el que es glorioso para el Señor Jesucristo? Todos los días son gloriosos, como siempre lo he dicho, pero hoy es glorioso incluso para nosotros porque nos reunimos. Yo sé que es en cada casa, nos reunimos, pero estamos delante del Señor glorificando su nombre, dándole gloria, dándole el honor al único Rey de Reyes que la merece. Y esa es la razón por la cual estamos aquí. Y pues vamos a preparar nuestro corazón, vamos a pedirle al Espíritu Santo. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo, vamos a continuar hablando del Espíritu Santo, pero vamos a pedirle al Espíritu Santo que penetre nuestras fibras emocionales, nuestras fibras volitivas, nuestras fibras racionales, con su palabra, que las impregne, que sea Él quien nos revele, quien nos ilumine lo que tiene para hoy. Y sobre todo que también nos dé la capacidad, la voluntad, que transforme esa voluntad para obedecerle, para que el Espíritu Santo también y nosotros permitamos que Él siga transformando nuestro corazón. Y para eso le voy a invitar a que nos pongamos en una actitud de oración. Tómese ahí con su esposo, su esposa, sus hijos, tómese de la mano. Vamos a pedir al Señor, porque es Él quien va a hablar, no soy yo. Yo reconozco mis debilidades, reconozco que soy solamente un instrumento, soy el medio, y ahorita lo va a ver. ¿Por qué estoy diciendo esto? Va a ver por qué. Tal vez ya me estoy introduciendo, pero es el Espíritu Santo quien obra en cada uno de nosotros. Y le invito a orar. Vamos a poner este tiempo en manos del Señor. No es mi mensaje, es el mensaje glorioso del Señor Jesucristo el que va a ser expuesto. Amado Dios, en esta ya tarde, Señor, agradecemos, Padre, por la gran bendición que tú nos das de estar aquí, compartiendo tu palabra. Y pedimos que tú bendigas tu palabra, Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestros corazones, que haga su labor, que haga su obra, que haga, Señor, ese poder con el cual tiene esa palabra que da vida, y que para los gentiles es locura, que para los religiosos es tropiezo, pero para los que hemos creído es poder de Dios para salvación. Es el poder tuyo que nos ha traído de las tinieblas a la luz. Gracias, Padre, por este tiempo que tú nos vas a permitir. Bendice tu palabra. Donde no hay vida, Señor, que penetre y dé vida, y donde ya la hay, que la mantenga y la sustente, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Pues así como lo mencioné, hermanos, le voy a invitar, y ya nuestro hermano nos dio ahí una pequeña introducción que vamos a estar tratando ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Vamos a analizar algunos pasajes. Quisiera, como forma de introducción, muchas veces me pregunto, y quisiera que usted también se pregunte, lo analice. No sé si usted también tiene algunos momentos de reflexión, tiene algunos momentos en los que se pregunta o reflexiona en por qué la mayor parte del mundo no cree en el Señor Jesucristo, por qué no es glorioso, por qué no ven algo bueno en Él, en el mensaje, en la obra que Jesucristo ofrece al mundo. ¿Por qué en lugar de ir a Cristo, corren en la dirección opuesta de Cristo y corren a la destrucción y son destruidos?
Eso me ha pasado muchas veces cuando recuerdo a mis familiares que les compartimos el Evangelio, también familiares de algunos hermanos con los que hemos platicado, y están enfermos, están en la agonía, en el sufrimiento, se les comparte el Evangelio, pero cuando llegamos a ese punto, esa parte de que entreguen su vida a Cristo, ellos dicen no. Incluso algunos dicen esta frase: yo nací católico y católico me voy a morir. Bueno, es una necedad, ¿verdad? Y esa es la gran pregunta: ¿por qué mucha gente, estando en sufrimiento, sabiendo que Cristo es la solución, sabiendo, y no estoy diciendo que es la cura como una aspirina que quita un dolor de cabeza, no lo estoy ofreciendo así, no estoy diluyendo el Evangelio, sino sabiendo que Cristo, reconociendo que Cristo es la solución para su problema espiritual, no acuden. Esa es la gran pregunta, y para lo cual vamos a la Escritura, vamos a la revelación del Espíritu, lo que el Espíritu Santo nos ha dado, lo que el Espíritu Santo nos ha dejado, vamos a ella, y vamos a ver ahí en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Recuerde que él escribió esta carta a estos hermanos que estaban en la ciudad de Corinto. Conocemos ya mucho de su historia, hemos hablado mucho de su historia, pero algo que me llama la atención y que quisiera tomar en cuenta para poder entender este pasaje, vamos a analizar el capítulo 2, pero antes quisiera analizar algunos elementos previos que están en el capítulo 1. Le voy a ir indicando conforme vaya avanzando, pero algo que me impresiona es que los antiguos griegos eran muy aficionados a la filosofía. Incluso edificaron toda su cultura en esa filosofía. Usted sabrá que filosofía significa amor al conocimiento, amor a la sabiduría. Entonces estos griegos, ¿y por qué digo los griegos? Porque Corinto estaba muy influenciada por la cultura griega. Incluso había como 50 grupos filosóficos o 50 movimientos que se podían identificar dentro de la filosofía griega. Estos grupos, estos movimientos competían por ver cuál era el mejor y por ver quién tenía mayor influencia sobre las personas. Los griegos estaban enamorados de esta sabiduría, estaban enamorados de la sabiduría humana. Incluso ellos creían que era lo más importante. ¿Por qué? Porque esta filosofía les proveía o les daba una visión en cuanto al significado de la vida, en cuanto a los valores, en cuanto a las relaciones, en cuanto al propósito y destino. Había tantas filosofías, así como tantos filósofos, que las personas tendían a polarizarse o a agruparse alrededor de su favorito. ¿Y qué cree, hermano? Lamentablemente muchos de los corintios creyentes llevaron ese espíritu de divisionismo, de partidismo filosófico a la iglesia. Usted no me va a dejar mentir, pero el apóstol Pablo comienza ahí en el capítulo 1, versículo 10, haciendo un llamado o una exhortación a la unidad. ¿Por qué? Porque había divisiones, y las divisiones consistían en que algunos hermanos de Corinto, de esta iglesia, estaban polarizados, o su lealtad estaba polarizada a ciertos predicadores. Por ejemplo, dice ahí en el versículo 10 del capítulo 1: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Fíjese bien cuál es el mandato: que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Y el apóstol Pablo, retóricamente, en el siguiente versículo pregunta: ¿acaso está dividido Cristo? No, por supuesto. ¿Fue crucificado Pablo? Por supuesto. La respuesta es no. ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. Entonces el apóstol Pablo, ¿qué es lo que nos enseña? Que él está tratando un tema principal, por lo menos en estos 3 capítulos, y es la unidad en la iglesia. Pero
esto es lo extraordinario de la revelación del Espíritu Santo. No solamente encontramos este tema, aunque es el tema de estos capítulos, pero hermano, vamos a encontrar algo más extraordinario, más sublime, y es la obra del Espíritu. Vamos a aquí encontrar, vamos a notar que hay una sabiduría, toca el tema de la sabiduría humana y la contrapone con la sabiduría divina, pero también habla de la obra del Espíritu. Habla de la revelación del Espíritu, de la inspiración de las Escrituras y de la iluminación del Espíritu Santo a cada ser humano, a cada creyente. Por supuesto, son temas teológicos que vamos a tocar así como abuelo de pájaro, que no voy a abundar mucho, pero el punto es, hermanos, es que el Espíritu Santo, la enseñanza que el Espíritu Santo tiene para nosotros es que mantengamos la unidad. Esa es la obra del Espíritu Santo. Mantener la unidad del cuerpo de Cristo. Y ya se estará imaginando, ¿verdad?, hacia dónde vamos a ir. Ya usted va a estar diciendo, y el hermano ya me va a aventar unas pedradas. Porque recuerda que muchos de ustedes me han dicho que yo predico regañando. Pues ahí le va, un regaño más, ¿sí? Ahí le va un regaño más. En nuestra iglesia no está libre de ese tipo de problemas. No está libre. Así la iglesia de Corinto estuvo con ese tipo de problemas, ahí envuelta. También en la actualidad hay muchas iglesias que tienen este problema del divisionismo. Algunos dicen, yo soy del hermano Landis, otros dicen, yo soy de Omar, otros dicen, yo soy de Uriel, ¿sí? Pero eso no es bíblico, eso no es lo apropiado. Cristo no está dividido, todos somos un solo cuerpo, un solo hombre delante del Señor. Pero vamos a notar algo más importante. No más importante, algo relevante, algo que me impresiona, que me impacta. ¿Sabe qué es eso? La revelación del Espíritu Santo. Pero antes de eso, ¿por qué esa revelación no entra, no llega a los gentiles? Y cuando les llega, ¿por qué la rechazan? Y dice aquí en el versículo 18 del capítulo 1, dice así, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Mire, hablando de la sabiduría humana, como lo dije hace un momento, provee significado a esa cosmovisión humana. ¿Y cuál es la cosmovisión humana? La cosmovisión que el hombre siempre ha tenido desde sus inicios. Es buscar respuesta, es buscar esa satisfacción de saber de dónde vengo, por qué estoy aquí, para dónde voy, cuál es el propósito de la vida. Eso es el punto de esa sabiduría humana. Pero la pregunta que debemos de hacernos también es, ¿por qué es tan atractiva esa sabiduría humana? ¿Sabe por qué, hermano? ¿Usted sabe por qué los gentiles, o sabe por qué incluso, porque nuevamente le digo, nosotros no estamos exentos de estos problemas, por qué incluso creyentes, hermanos en la iglesia, hermanos que tienen un ministerio, incluso predicadores, caen en este error de acudir a la sabiduría humana? ¿Sabe por qué? Porque pone el dedo en nuestro ego. Esa sabiduría humana apela a nuestro ego. ¿Y sabe por qué? Porque desde el principio se hizo manifiesto el egoísmo del hombre. Recordemos esa historia, ese evento histórico de nuestros primeros padres, donde estaba Adán y Eva. Cómo Adán, sin ser tentado, decidió rebelarse contra el Creador. Decidió darle la espalda al Creador. ¿Y a dónde fue? Fue a buscar su propia gloria, la gloria del ser humano. Por supuesto, fue a través de Eva que fue engañada. Satanás puso esa semilla, pero el hombre tenía la libertad o tenía la voluntad de decir, yo soy fiel al Señor, yo quiero seguir dándole la gloria al Señor. Pero Adán no hizo eso. Contempló su propia gloria y fue tras esa gloria. Egoísmo. Y de ahí tenemos desatados todos los problemas que eso ha causado. El pecado.
ese pecado de rebeldía, ese pecado de traición al Creador, ese pecado de darle la espalda al Creador, ha traído todas las demás consecuencias. Buscar en el hombre lo que solamente está en Dios. Y ese es el punto que Pablo trata aquí, no de manera explícita mencionando a Adán y Eva, sino que la sabiduría humana se contrapone con la sabiduría divina, porque la sabiduría humana trata de encontrar lo que jamás va a encontrar en él mismo, en el mismo hombre, sino lo va a encontrar en Dios. ¿Y cuál es esa respuesta? El propósito de la vida. ¿Hacia dónde voy? ¿De dónde vengo? ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Con qué propósito he nacido? Y apela esa sabiduría, nuevamente se lo digo, a nuestro egoísmo. Un problema que aqueja a todo mundo y aqueja a nosotros. Nos angustia. ¿Usted no ha escuchado hablar de hermanos o líderes de otras iglesias que hablan de estrategias de mercadotecnia, estrategias de liderazgo para hacer crecer la iglesia? Y la pregunta aquí, hermanos, es obligada. El creyente necesita de esas estrategias del mundo, de esa sabiduría humana. ¿Qué piensa usted? Pregúntese o pregunte entre ustedes. ¿El creyente necesita esa sabiduría humana? Déjeme decirle que la pregunta es tajantemente no. El creyente no necesita esa sabiduría humana. Nosotros no necesitamos de ese conocimiento humano. ¿Sabe por qué? Porque se origina en el hombre mismo, como lo acabo de mencionar. ¿Y sabe por qué? Porque ese origen proviene de algo mucho más grave. ¿Sabe cuál es eso? Es la naturaleza pecaminosa. Una naturaleza caída, una naturaleza irredenta, una naturaleza rebelde y que se rebela contra Dios y que apela a el ego del ser humano. Entonces, ¿dónde está la solución? El hombre con esa naturaleza solamente tiene un final, es la destrucción. Si no, hermano, preguntémonos. Y eso es lo que me llama mucho la atención, porque no solamente sucedió hace 2000 años, sucede en la actualidad. Los escribas, ¿usted sabe quiénes fueron los escribas? Los escribas eran eruditos judíos que transcribían el Antiguo Testamento, lo copiaban. ¿Para qué? Para mantenerlo, para que, por supuesto, los materiales donde se escribía la Biblia hebrea, pues eran perecederos, se perecían. Entonces habría que hacer nuevos escritos para que se pudiera mantener. Pero ¿qué pasó? Y no solamente los escribas es solamente un ejemplo por decirlo, pero también están ahí los sacerdotes, los líderes judíos. ¿Qué es lo que pasó? Esas personas que incluso se sabían la Biblia de memoria, el Antiguo Testamento, ¿qué sucedió cuando vino el Mesías? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Acaso dijeron de Jesús: oh, tú eres el siervo del Altísimo, tú eres nuestro Mesías, tú nos vas a rescatar de nuestros pecados? No, hermanos. Por eso el apóstol Pablo dice en el capítulo 2, cuando, déjeme encontrarlo, déjeme ver, creo que ya robaron ese versículo de mi Biblia. Dice en el versículo, no lo encuentro, donde dice, a ver si me ayudas, si me ayudan mis hermanos que están aquí, aquí está, en el 2.1 dice así: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Bueno, ese es uno, pero hay otro donde dice que si los hombres tuvieron la sabiduría divina, no hubieran crucificado al Señor Jesucristo. Nada más que ahorita por los nervios y todo esto no encuentro. Bueno, el punto es, ¿el 8? El 8. Sí, aquí está, en el 2.8. La que ninguno de los príncipes, así es la sabiduría, de este siglo conoció la sabiduría divina, porque si hubieran conocido la sabiduría divina, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Lo nota, hermano?
¿Puede ver la enseñanza que está aquí implícita? Si los hombres, esos fariseos, esos escribas, esos líderes judíos con todo su conocimiento, fíjense bien, ellos leían la Biblia del Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento, todas las profecías de Jesús, del Mesías, allí estaban. Si ellos hubieran tenido esa sabiduría como divina, o hubieran confiado, hubieran tenido fe en esa revelación, ¿qué hubieran hecho con Jesucristo? No lo hubieran crucificado. No lo hubieran crucificado. Y esto es lo glorioso, hermanos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Como decía un predicador que a veces escucho ahí en las redes, Dios es un Dios que viola todos los parámetros humanos. ¿Sabe por qué? Porque Dios es un Dios que gana perdiendo. Así lo dijo este predicador. Es un Dios que gana perdiendo. Es decir, ¿qué es lo que nos enseña la sabiduría humana? ¿Cuál es el hombre de éxito? El hombre de éxito es aquel que puede llegar a la cima, cueste lo que cueste. Se lleve a quien se lleve. Pero Dios no es así. Dios, desde antes de la fundación del mundo, mostró su gloria, mostró esa victoria, mandando a su propio Hijo, muriendo en la cruz del Calvario y a los 3 días resucitando. Eso para el mundo no tiene ninguna validez. Eso para el mundo es necedad para el mundo. No puede caber en su racionalidad, no puede caber en su mente esa verdad. Por eso los gentiles, por eso el mundo no ve nada glorioso en el Señor Jesucristo. Porque para ellos es necedad. Por eso el apóstol Pablo dice aquí en el 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Usted recuerda ahí al apóstol Pablo en el capítulo 17 de los Hechos, ¿en qué ciudad estuvo? Estuvo en Atenas. Y después de que lo llevaron al Areópago y les habló de la resurrección de Cristo, ¿qué hicieron todos esos eruditos griegos? Se burlaron de él, dijeron, ¿cómo vamos a creer en esta tontería de la resurrección? Y ese es un indicio más, es una muestra más, hermanos, de la locura, de la locura, de la cruz es locura para ellos. No pueden, aunque quieran, no podrían nunca entender eso. Bueno, entonces si no pueden, ¿cómo es que somos salvos? Esa es una gran pregunta. Pero antes hay otra cosa más. Dice el versículo 2, 1 al 5 vamos a leer. Dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Qué es lo que nos está enseñando Pablo aquí? El apóstol Pablo pareciera que quiere hacernos entender una cosa. Quiere que entendamos una cosa. ¿Sabe qué es esto? Por eso repite y repite. Ningún hombre va a conocer a Dios a través de la sabiduría humana. Es imposible. No puede, hermanos. No puede el hombre natural. Y déjeme definirle como el hombre natural. Es el hombre que no tiene a Cristo, es el hombre que no es salvo, es el hombre que está espiritualmente muerto. El hombre natural no puede conocer a Dios. Y por más que éste quiera conocer a Dios, ellos van a imaginar un Dios que no es el Dios que se revela en las Escrituras. Un Dios que se conforma a sus deseos, un Dios que se conforma a su ego. Por eso tenemos a lo largo de la historia un sinfín de culturas que adoraban a tantas deidades. Adoraban la naturaleza, adoraban los astros, el universo, cosas creadas, incluso a Él mismo. ¿Por qué? Porque esa es su concepción de Dios, es su percepción de Dios. Eso no puede salvar al ser humano.
Bueno, Dios entonces, ¿qué es lo que ha estipulado? Algo que es contrario a esa sabiduría humana. Dios salva, nótelo, Dios salva. No el hombre se salva. Cuando decimos que el hombre se salva, ¿de qué estamos hablando? De su ego nuevamente. Y tal vez muchos van a decir, bueno, el hermano está hablando más del egoísmo que de otras cosas. Claro que sí, ¿sabe por qué? Porque somos egoístas aún en la vida cristiana. Eso es lo que, y no lo digo por usted, hermano, porque ni lo estoy viendo, ni lo he visto en estos meses, cómo se está comportando, ¿verdad? Y no estoy para eso. Pero lo veo en mi propia vida. Mi egoísmo, mi necedad de buscar mi propia gloria, incluso como pastor. Y eso es a lo que vamos ahorita. Pero nosotros, hermano, nosotros podemos ver la gloria de Cristo porque es una intervención divina. Dios salva. Nosotros no podemos salvarnos. Es Dios quien puede salvarnos. ¿Y cómo lo hizo? A través de la locura de la predicación. Entiéndase que locura es porque así le llaman los gentiles, así le llaman la sabiduría del mundo. Es una locura para ellos y es un tropezadero para los religiosos. Es de tropiezo. Dios decidió en su infinita sabiduría salvar al ser humano a través de la predicación. Entiéndase la palabra predicación como proclamación. Y no solamente es el hecho de estar transmitiendo un mensaje, no, se refiere al contenido de la predicación, al mensaje de la salvación, que es el evangelio. ¿Y sabe cuál es ese evangelio? Que la razón por la cual Jesucristo vino al mundo es porque usted y yo pecamos. Usted y yo somos pecadores y merecemos la muerte. Y esa es la razón por la cual Jesucristo vino al mundo. Por sus pecados, por mis pecados, para venir a morir por ellos, y lo que nos ofrece ahora es redención eterna, perdón de nuestros pecados. Eso es lo que el mundo rechaza, es lo que el mundo no entiende, es lo que el mundo es chocante para él, choca entre sus ideas. No lo puede notar, ni por experiencia, ni por razón, no puede, hermanos. Espero que entendamos esto, de por qué a la tía Clara le predicamos y le predicamos, y han pasado los años y cada vez que la vemos en Navidad, le predicamos y le predicamos, y ella jamás quiere nada con el cristianismo. Pues es por esta razón, hermanos. Pero aquí el apóstol Pablo sigue tomando el punto, en el pasaje que acabo de leer, el punto de que él fue a predicar, que Dios va a salvar a través de la locura de la predicación. Él usó este medio, él usó este instrumento, la predicación, el evangelio para salvar a los pecadores, para salvar a aquellos que Dios ya tiene destinados para esa gloria. Él usó este medio. Pero ojo, hay una frase, déjenme ver aquí, hay una frase de este predicador que se llama Charles Spurgeon. Fíjese lo que él dice así. El poder del evangelio no está en la elocuencia del predicador. De ser así, serían los hombres los que convertirían las almas. Tampoco depende de los conocimientos del predicador, pues de esa forma consistiría de sabiduría humana. Podemos predicar hasta que nuestras lenguas se cansen, hasta que se agoten nuestros pulmones y muramos, pero nunca se convertirá un alma a menos que el Espíritu Santo use la palabra de Dios y dé el poder para convertirla. Es por eso, mis hermanos, es por eso que el creyente dentro de su iglesia local no debe estar polarizado alrededor de un predicador. ¿Por qué? Porque ese predicador no sería nada sin el poder del Espíritu. Y el predicador que usted considera que es un buen predicador, no debemos de idolatrarlo. No estoy diciendo que no le agradezcamos, que no estemos agradecidos con el Señor por la vida de él, no.
sino el enfoque es no estar idolatrando a ese predicador. Porque muchas veces le estaríamos causando un gran daño. Estaríamos acudiendo a qué, mis hermanos, cuando decimos, ay hermano, qué bonita predicación. Esas palabras son diabólicas, son satánicas. ¿Sabe por qué? Porque no es la predicación del que está hablando, es la predicación del Espíritu Santo. Y si esa predicación, con toda la elocuencia, con toda lo bonito que puede hablar esa persona, si no tiene el poder del Espíritu, no sirvió de nada, en absoluto. Por eso el apóstol Pablo, fíjese, el apóstol Pablo lo está reconociendo aquí en esas palabras. Yo no fui con sabiduría humana. Y vaya que el apóstol Pablo podía predicar y tenía habilidades y tenía conocimiento, pero él reconoce, yo no fui. Yo fui con el poder de Dios. ¿Para qué? Dice el versículo 5, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Y cuál es el poder de Dios, hermanos? Es el evangelio que da salvación a la humanidad. ¿Cómo lo ve? ¿Qué le pareció? Tal vez decir, eso ya lo sabía. Sí, hermano, ya lo sabemos. Pero muchas veces, ¿sabe qué? Esa doctrina, ese conocimiento solamente está almacenado, solamente está como allí en un granero. A veces ya está apolillado, ¿verdad? Como los frijoles cuando se almacenan, están todos gorgojeados, ¿verdad? Con el gorgojo. Muchas veces puede ser así. Pero hermanos, lo que el apóstol Pablo, lo que el Espíritu Santo quiere decirnos, va más allá de poder entender este conocimiento de manera intelectual. ¿Y sabe por qué? Porque en los siguientes versículos el apóstol Pablo va a contrastar nuevamente la sabiduría divina con la sabiduría humana. Y lo va a hacer para que nos quede claro. Para que nos quede claro, ¿sabe por qué? Porque todo creyente, todo miembro del cuerpo de Cristo, toda su vida debe girar en torno al mensaje de la cruz, no en la sabiduría humana. Es por eso, hermanos, que yo estoy en contra de manera personal de la psicología humanista, de que yo estoy en contra de que un creyente vaya, pues que no tuve, el pastor no pudo hacer nada por mi hijo, no pudo hacer nada por mi matrimonio, vamos con un psicólogo. Estoy en contra de eso. ¿Sabe por qué? Porque la psicología es sabiduría humana. Y aunque le resulte efectiva, aunque le haya resultado, es que el psicólogo me hizo entender cuál es mi origen. ¿Sabe qué? Eso la Escritura ya lo reveló desde el Génesis. Ya lo reveló, solamente que a usted le cuesta trabajo creerlo y entenderlo y ponerlo en práctica. Muchas veces en eso radica nuestra falta de madurez, nuestra falta de crecimiento espiritual. En eso radica. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces, si no es que el Espíritu Santo no tenga el poder, muchas veces no queremos y no deseamos obedecer al Señor. Pero una frase que se publicó, una frase humanista: ayuda a tu prójimo porque es lo que el universo cree. Y estoy exagerando, recuerdo las frases esas. Es lo que el universo te propone para que tú recibas también eso. ¿Y qué hacemos? Esto es lo que el Señor quiere, que yo ayude a mi prójimo. ¿Y qué hacemos? Enviamos esa imagen a no sé cuántos amigos tenemos en WhatsApp y en Facebook. Andamos tratando de encontrar, hermanos, lo que ya tenemos, este tesoro que es invaluable, no tiene valor. Lo tenemos. Y esa es la enseñanza del apóstol Pablo, hermanos, que debemos de mantener la unidad. ¿Sabe cómo debemos de mantener la unidad? Creciendo espiritualmente en torno al mensaje de la cruz. No necesitamos la sabiduría humana. Y fíjense cómo lo dice. Sin embargo, en el versículo 6, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Madurez, entiéndase, a los que han alcanzado madurez, entiéndase, no aquellos hermanos que ya son maduros, que tienen mucho conocimiento, aquellos que son licenciados en teología, que son maestros, tienen maestría en Biblia o doctores en... No. Aquí el apóstol Pablo está refiriéndose a aquellos creyentes, a todos aquellos. Y no solamente está diciendo a aquellos que tienen un adelanto teológico, no.
está hablándoles a los verdaderos creyentes, a los que se han apropiado de la sabiduría divina a través del Evangelio. Y sabiduría, no de este siglo, es decir, no de estos tiempos. No solamente se refiere a los tiempos del apóstol Pablo, sino a todos los tiempos, ni de los príncipes de este siglo que van a perecer. Es decir, la sabiduría humana, por mucho que le haya dicho tal erudito de tal año, de tal religión, o no sé, del budismo, o del budismo zen, no sé, aunque lo haya dicho y aunque se parezca mucho a lo que dice la Biblia, esa sabiduría es humana y va a perecer. Más, dice la Escritura, hablamos sabiduría en misterio, la sabiduría oculta. Y aquí de igual manera, hermanos, no se trata de una sabiduría, se refiere a la sabiduría divina, pero una sabiduría mística que solamente está reservada para aquellos que vayan avanzando de un nivel a otro. No, se refiere a que está oculta. ¿A quiénes? A aquellos que no la desean. ¿Y quiénes son ellos? Los que le llaman que es una locura. ¿Y quiénes son esos? Los gentiles y los que son de tropiezo, para los religiosos, que es de tropiezo. La cual, dice esa sabiduría divina, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¡Wow! ¡Qué glorioso, hermano! Usted y yo fuimos predestinados para recibir esa gloria, ese evangelio que al final nos va a llevar a la glorificación. Y luego continúa diciendo el apóstol Pablo, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nuevamente, hermano, lo que les decía de los escribas. Entonces, ¿quién puede entender la sabiduría divina? Si un perro quiere entender un hombre, ¿qué es lo que tiene que hacer el perro? Por supuesto no va a pasar, es solamente un ejemplo. Tiene que hacerse como un hombre. Hay un erudito lingüista que hace como un mes descubrí de él. Se llama Yuri, si no mal recuerdo, Norosov. Yuri Norosov, es un ruso. ¿Qué hizo este ruso? Por supuesto, fue un gentil. Pero él dijo una frase. Él es el único, fíjese, extranjero, para pena de los mexicanos y de todos los guatemaltecos, ¿verdad? Él, siendo un extranjero ruso, es el único que ha logrado descifrar las epígrafes o la escritura maya. ¿Y sabe qué dijo él cuando se propuso a descifrarlo? Si estos epígrafes o esta escritura maya la escribió un hombre, otro hombre puede descifrarla. Y así lo hizo él. Pero la pregunta aquí, hermano, es, ¿quién puede entender a Dios? ¿Quién puede entender su sabiduría? Nadie. Nadie. La criatura no puede llegar a su creador de esa manera. Como el perro no puede llegar a ser un humano. No puede entenderlo. Nosotros no podemos deidificarnos. Bueno, pero el apóstol Pablo dice así, versículo 9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios, ¿quién, hermanos? ¿Quién la reveló? Ahí va. ¿O quién es el que hace posible que nosotros podemos tener una pizca de la revelación de Dios? Dios mismo, porque dice el apóstol Pablo, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. ¡Wow, hermanos! ¡Qué glorioso! Es el Espíritu que a través de la obra de la revelación se da a conocer. Pero el apóstol Pablo aquí usa una analogía. Dice, usando el espíritu del hombre, hermano, por más, yo estoy seguro, por más usted con su esposa, por más que hayan vivido una vida juntos, usted, hermano, no va a conocer totalmente a su esposa y viceversa.
Entonces, ¿quién es el que quién lo conoce a usted totalmente? Usted mismo, su espíritu. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en cuanto al Señor. ¿Quién conoce la mente del Señor? Pues el mismo espíritu del Señor. ¿Y quién es ese espíritu del Señor? Es el que viene a nuestros corazones, porque dice aquí en el versículo 12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino las que enseñan el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Usted ve la grandeza de esta verdad, hermano? Lo glorioso que es esto. Dios mismo, viendo nuestra condición, determinando incluso nuestra condición, nuestra ignorancia voluntaria, Él tiene la decisión de venir a revelarse, de venir y presentarse ante el ser humano. ¿Y sabe cómo lo hace? A través de su palabra. Él reveló el mensaje, Él inspiró estas escrituras. ¿Para qué, hermano? Para que nosotros podamos conocerle. Él es el que viene a cada ser humano que tiene la decisión de recibirle, de abrir su corazón. Y ojo, esto que estoy diciendo no es algo que el hombre esté aportando, porque esto es también don de Dios. Esto es también don de Dios. La fe no es una obra, hermano. La fe es un don de Dios. Si usted y yo que hemos creído, ¿sabe por qué? No es porque usted decidió, usted entendió el Evangelio y dijo, oh, yo quiero eso. No, es porque el Espíritu Santo vino a usted, Él le hizo nacer de nuevo y llevó a su voluntad a que usted decidiera ahora por Él. ¿No me cree? Vamos a un pasaje. Vamos a 2 de Corintios. 2 de Corintios capítulo 4. Y esto ya lo he dicho muchas veces. ¿Qué calor hace aquí? ¿No puedes prender el ventilador que traje, por favor? Disculpe, hermanos, que aquí está haciendo un calorón. Yo creo que también en su casa, pero usted tiene ahí aire acondicionado, ¿verdad? Un ventilador, puede acercarse el agua fría. Sí. El agua fría, nada más. O un refresco frío, gracias. Espero que no esté ahí con otra bebida, ¿verdad? Dice el 2 de Corintios capítulo 4, en los cuales, versículo 4, en los cuales, gracias, 4:4, en los cuales el Dios de este siglo, es decir, el enemigo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Sí? Pero dice, pero no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Y fíjese, ponga atención mucho en este versículo, porque Dios, hermano, no usted, ni la fuerza de la naturaleza, ni del cosmos, ni del universo, esa fuerza mística no, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¡Wow, hermano! Ahora entiende la razón de por qué usted y yo creímos, por qué usted y yo ya no estamos ciegos, por qué vemos con claridad, por qué nos deleitamos en esta palabra, por qué nos deleitamos en el Evangelio. Porque así como cuando Dios creó el universo, ¿se acuerda? Cuando Dios creó todo lo que existe, Dios dijo, sea la luz. Es la misma acción que el Señor hizo cuando vino a nuestra vida y dijo, abre tus ojos, ve la luz. Mire,
Este cuarto, lo puede ver, este recinto a mis espaldas, puede ver que está iluminado, ¿verdad? Pero si aquí tuviéramos a unos 40 ciegos, tendríamos que estarles diciendo, mira, hemos entrado a un recinto donde está iluminado. Tendríamos que decirles. Pero vamos a suponer que estos ciegos, de manera milagrosa, por intervención divina, reciben la vista. ¿Qué va a pasar? Ya no es necesario que les tengamos que decir que está iluminado este cuarto. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos simplemente lo están viendo. De la misma manera ha pasado con nosotros. De la misma manera, hermanos. El Espíritu Santo dijo en la vida de Uriel, en la vida de usted, en la vida de su esposa, en la vida de su esposo, en la vida de aquellos que han creído en Jesús, dijo, sea la luz. Y no fue por nuestra sabiduría humana, hermanos. No fue por el conocimiento teológico que nosotros podamos conocer o tener. Es por intervención divina. Continuando en los últimos versículos, pero el hombre, versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Entiéndase que el hombre natural es aquel hombre que no quiere absolutamente nada con el Señor, que es el hombre espiritualmente muerto, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y aquí no estamos hablando de grados de espiritualidad, hermano, aunque sí debemos de buscar la espiritualidad, pero aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a discernimiento espiritual de ese tipo, sino se disciernen o se entienden por aquellos que tienen el Espíritu de Dios en sus vidas. El hombre natural está muerto espiritualmente, no entiende nada, es como tener un cadáver aquí. Si le hablamos, ¿el cadáver va a escuchar? Claro que no, aunque por muy descabellado se escuche esta ilustración. ¿Qué necesita ese cadáver? Una nueva vida. Para que escuche las palabras, ese cadáver ocupa una nueva vida. Pero nosotros ya no somos ese cadáver, ya no estamos muertos espiritualmente. Tenemos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas y tenemos, ¿sabe qué, hermanos? La mente de Cristo. Y esa es la conclusión del apóstol Pablo. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entiéndase mente como el entendimiento. ¿Quién puede entender a Dios mismo? Cristo. ¿Y qué cree, hermano? Usted y yo tenemos el entendimiento de Cristo. ¿Podemos conocer a Cristo? Amén. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu de Dios nos la reveló y porque cada día que usted y yo leemos la Escritura, y espero que la leamos, hermanos, el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento para revelar estos misterios, estas riquezas invaluables que están en su palabra. Amén. Pues, hermano, espero que la enseñanza haya quedado clara. No ir detrás, hermanos, con aplicación práctica. Lea muy bien las imágenes que vienen, los videos que usted mira en internet. Míralas bien, por muy bíblicas que parezcan, pero si no es una referencia a la Escritura, no es bíblico, no es sabiduría divina. No las comparta. Mejor lea su Escritura. Lea la palabra del Señor. Pero sobre todo, pidamos al Señor, hermanos, que nos ayude a ser obedientes a su palabra. No solamente ser oidores, como lo dije hace 8 días, oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Que el Señor le bendiga. Gracias, pastor. Gracias, muy amable. Bien, pues, familia, vamos a ir concluyendo que hemos escuchado la palabra de Dios y vamos a concluir este culto dando gracias al Señor porque Él nos ha dado esta oportunidad. Él nos ha salvado y Él nos ha puesto en su cuerpo donde Él es cabeza, su iglesia. Y ahora que escuchaba yo precisamente a nuestro predicador, él hacía algunas referencias,
Pensaba yo, bueno, sí es cierto, no nos hemos visto, ustedes nos ven ahorita por este medio de comunicación, pero nosotros ya tenemos ganas, como cuando escuchamos los estudios, las palabras desde la roca de nuestros hermanos y hermana Carol, que pues el deseo de vernos aquí en la sala o aquí en el salón o de reunirnos, pero el Señor tiene el control de todas las cosas. Pero a mí se me ocurre una cosa: ¿por qué no pone usted un texto bíblico con una foto familiar ahí en el grupo de oración, para que no se desvirtúe, pero que nos podamos ver cómo estamos ahora, igual de guapos o más guapos que antes de estas circunstancias? Porque el Señor tiene el control, de eso no hay duda. Hay algunas peticiones, por cierto, les agradecemos, quienes se han comunicado y a través del WhatsApp han pedido. Por ejemplo, Álvaro y Mercedes piden que oremos por la tía de César Herrera, que está delicada, está hospitalizada. Recuerde usted que al orar, como el Señor nos los enseña en su palabra, oramos primeramente por salvación, por la salvación de su alma, y que el Señor le restituya en su salud física. Por Sergio y Cristina, Sergio Maldonado y Cristina, pues parece ser que están en una situación difícil como en la que muchos pueden encontrarse al estar siendo despedidos, o disminuye la nómina o el sueldo en el lugar donde uno trabaja. Recuerde usted que el Señor tiene el control de todas las cosas y a Él clamemos, y vamos a incluirnos todos en esta oración que hacen Sergio y Cristina. Y bueno, pues como avisos no tenemos alguno así más que destacar, sino esto que hemos comentado, y le invito a que oremos. Vamos a orar para que el Señor despida este culto de oración y de adoración. Gracias, Padre Celestial. Tú nos das la oportunidad ahí desde donde estamos de adorarte y como un cuerpo estar unidos por ti y para ti. Es tu propósito primordial, y te damos muchas gracias por la iglesia bíblica en la roca, a la que tú nos has incorporado, en la que tú eres cabeza. Y Señor, oramos por cada familia, por cada uno de los varones que pues viven una situación retadora. Tú lo permites porque así podemos voltear nuestro rostro a ti y pedirte a ti que tú tengas misericordia de nuestra familia, de nosotros, de cada uno, y tú eres proveedor, Señor. En ti confiamos y pedimos por cada uno, por cada familia de la congregación. Y también, Señor, nuestra oración llegue a ti. Estamos pidiendo por todas las personas que en el mundo viven estas circunstancias difíciles, pero que a la vez es una oportunidad para conocerte, y a nosotros como siervos obedecer y cumplir con el mandato, para que más gente que ahora se encuentra sensible y clama o reclama pueda conocerte. Y te pedimos por los enfermos, por todos los que sobreviven, que algunos familiares o personas cercanas ya han muerto, Señor, para que tú hagas la obra salvadora en ellos. Esta es nuestra oración por la tía de César Herrera, pero así como ellos, hay muchas personas que necesitan, Señor, de tu mano sanadora, y por ellos oramos. Te damos gracias y te rogamos que ahora nos despidas, si es tu voluntad, nos permitas vernos próximamente. En el nombre de Cristo Jesús te damos las gracias. Amén.
que sabes que tú el que está.